Se registraron 2 casos en el país. Lo confirmó el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud. La variante EG5 no tiene propiedades biológicas que generen algún riesgo mayor que cualquiera de los otros sublinajes que existen en este momento. De ahí que actualmente no genera una preocupación especial. Esta nueva cepa está presente en China, Estados Unidos, Corea, Japón, Reino Unido, Francia y España. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes amigos, estamos en una nueva emisión de Voces y Contexto a través de la web de Radio Caput, www.radiocaput.com. Si quieren enviarnos un mensaje lo pueden hacer al 15 3378 1859 o bien al WhatsApp de la radio 15 6516 4446. Durante la semana seguimos en contacto a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter de Voces y Contexto. Si quisieran escuchar los audios de todo nuestro ciclo completo, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, Voces y Contexto Radio. También están disponibles todas las entrevistas, notas y comentarios escritos en nuestro blog, que es www.vocesycontexto.blogspot.com. Aquí nomás, ya comenzamos el programa de hoy. Buenas tardes, estamos en esta hermosa tarde aquí en Radio Caput, en el estudio de Chicha Mariani, y con una visita muy, muy especial y seguramente van a estar ustedes, como yo, encantados de conversar con él. Le damos la bienvenida a Facundo Ramírez. ¿Cómo está, Facundo? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy, muy agradecido. Bueno, le contamos a nuestros oyentes que seguramente te conocen, que sos músico, compositor y sos director de teatro y también actor. Así es. Así que bueno, yo pensaba, no podía a lo mejor ser de otra manera o quizás se dio naturalmente en una familia donde había artistas, ¿no? Un contexto, nací y me crié en un contexto artístico, pero con el paso de los años y con la experiencia viajando y conociendo otras latitudes y... no necesariamente un artista nace de ese contexto, porque también existe el otro, el opuesto. Sí. En una familia en donde no hay ninguna relación con el arte, aparecen
aparecen grandes artistas, surgieron de contextos, entre comillas, adversos, grandes artistas. En este caso se dio que sí, que toda mi familia estuvo siempre vinculada a la actividad artística por mi viejo, que fue músico, pero mi mamá también, bailarina clásica del Teatro Colón, y también hizo teatro circular en la Alianza Francesa en Santa Fe, y mi hermana mayor Laura, profesora de piano y compositora, mi hermana Mariana, grabadora, pintora, hizo la Escuela de Bellas Artes de Belgrano, la Pueyrredón. Y yo, esta especie de coctelera que soy de arte también. De arte también, entre el teatro, repartiendo mi vida siempre entre el teatro y la música. Claro, yo leí en alguna entrevista que vos empezaste a estudiar piano desde muy 3 años. chico. Y eso también, bueno, no es tampoco muy frecuente, ¿no? Además del contexto favorable, tampoco es muy frecuente que a una edad tan temprana te hayas iniciado con la música y después lo acompañaste a tu papá y estudiaste en el exterior. Eso fue más tarde. Hasta los 21 años estuve en Argentina estudiando con maestros argentinos, menos Guillermo Gretzer, que fue mi maestro de composición, que era austríaco. Él se vino a la Argentina escapando de la guerra, de la Segunda Guerra, un gran profesor de armonía, orquestación, composición. Después me fui para Europa, a Austria y a Francia. ¿Diste conciertos con tu papá? Y eso fue a la vuelta. A la vuelta. A la vuelta empecé a hacer música popular. Yo hasta los 25 años no hacía música popular, era músico exclusivamente clásico. Claro. Componía música clásica e interpretaba música clásica. Así que a mi regreso a Buenos Aires, a comienzos de la década del 90, ahí mi vida dio un giro sorpresivo, inesperado. ¿Era lo que vos querías? No, yo no tenía en mis planes, no tenía en mis planes dedicarme a la música popular. Yo ya tenía definido lo que yo era. ¿Y qué es lo que marcó ese cambio, ese viraje? Un poco dos factores. El primero fue, apenas llegué, se hizo un concierto en el Monumento a la Bandera en Rosario, en donde lo habían invitado al cantante Samba Kipildor a interpretar los villancicos de Navidad Nuestra. Y él necesitaba un pianista. Entonces me llamó y yo le dije, pero yo no toco folclore. Me dice, bueno, pero aprendé. Claro. Me dice, estudiá las canciones y acompáñame. Y acepté. Y fue mi primer trabajo cuando yo volví como estudiante. Ese trabajo me empezó a abrir otros trabajos. Claro. Eso por un lado. Y después, al mismo tiempo, por otro lado, Mercedes Sosa, que fue como una mamá postiza en mi vida, al principio, después fue una querida amiga, entrañable. Cada vez que preparaba repertorio nuevo, me pedía que yo vaya a la casa para ayudarla a estudiar. Y entonces fue pícara, porque sin decírmelo, en realidad lo que ella estaba haciendo... introduciendo. Claro, estaba introduciéndome en el campo de la música popular, en el terreno de la música popular. Así que yo empecé ahí a aprender en términos prácticos, a frasear las zambas, el repertorio de nuestras canciones, que ya lo tenía en la sangre por mi viejo, sí, por esos años de la infancia en donde en mi casa que mi casa era como una sala de ensayos, así que mujeres argentinas, cántatas sudamericanas, todas esas obras se ensayaban en mi casa. Claro, y venía Jaime Torres y Domingo Cura y venía Marián Farias Gómez, en fin, estaban todos. Yo me crié con eso. Lo que pasa es que yo en realidad no toqué esa música hasta mis 25 años. Claro. Y a partir de ahí... Igual eras muy joven, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, sí. No recuerdo cómo fue que surgió, que nos invitaron, me parece que fue un programa de televisión para que papá y yo toquemos juntos y preparamos un tema a 2 pianos y ahí empezamos a preparar otros y entonces él un día me propuso que yo empiece a tocar con él y le dije que sí
Y con él recorrí todo el país, fueron 10 años más o menos que hicimos música juntos. Recorrí todo el país y el mundo, porque me fui a España, me fui a Inglaterra, me fui a Holanda, me fui a Portugal, a un montón de sitios tocando, y eso fue un gran entrenamiento, ¿no? Claro. Un gran entrenamiento. Un entrenamiento pormenorizado y digamos desde un nivel de excelencia. Sí, sí, y muy disciplinado también, y también en esos años yo aprendí me familiaricé con la vida del artista que está permanentemente yendo y viniendo de un lado para el otro, ¿no? Claro, Que es distintos un poco públicos. distintos públicos, distintos lugares, con mejor sonido, con peor sonido, con grandes salas, con lugares pequeños, al aire libre, no al aire libre, con condiciones más favorables o menos favorables. Claro. Y aprendí esa vida y me enamoré de esa vida. Claro. Ya la conocía un poco yo, porque de niño lo acompañaba a mi viejo yo a veces los fines de semana a sus giras, pero bueno, ahí, claro, ahí fue permanente. Claro, ahí fue ponerle el cuerpo y el alma, ¿no? Así es. Mira, si te parece, después vamos a hablar de la otra parte, de tu otro amor, pero vamos a escuchar, como para ilustrar esto, y le quiero decir a nuestros oyentes que pueden apreciar la gran potencia interpretativa de Facundo, y vamos a compartir ahora un tema, a ver cuál es. ¿Cuál elegiste? Espérate, porque elegí dos. La Cueca de la Frontera. La Cueca de la Frontera. Que es una precioso. belleza, La Cueca de la Frontera.
Bueno, Facundo, ¿qué escuchamos entonces? La Cueca de la Frontera es un tema, un clásico del repertorio de mi viejo, en la versión del Teatro Colón, que yo hice cuando se cumplieron los 100 años de su nacimiento. El Teatro Colón organizó un gran concierto en homenaje a papá con el coro estable. El solista de la Misa Criolla y la Navidad Nuestra fue Abel Pintos. Yo invité al Changuito Espasiuk a tocar también. Y en la parte central del concierto hubo un bloque destinado a el repertorio que mi viejo consagró a lo que fue su instrumento, el piano. Sí. Así que en ese bloque central yo interpreté, no me acuerdo cuántos temas, pero algunos temas clásicos del repertorio para piano, el Pampeano, la Cueca de la Frontera. Sí, el Pampeano lo vamos a escuchar al final. La Chacarera La Equívoca, un vals peruano. Del 55. No, La Equívoca. Una chacarera trunca, una samba, el estudio número 15, en fin, piezas de su repertorio para piano. Claro. Y fue hermoso, fue una noche de fiesta. Realmente sí, una fiesta. Una fiesta a recordar y seguir cultivando esa música, seguir frecuentándola a través de la escucha, ¿no? Bueno, Facu, y con respecto a tu otro amor, que son las artes escénicas, yo quiero comentarle a nuestros oyentes que Facundo está dirigiendo un clásico de Jean Genet, Las Criadas. Así es. En un hermoso lugar, el Espacio Callejón, que tiene un escenario, no sé si habrá influido en tu elección o no, pero un escenario amplio para la realización de esa obra. Sí, es interesante. Que además tiene un despliegue, ¿no? Con esas paredes de ladrillo que tiene el callejón, es un espacio atractivo, y es una sala prestigiosa que dirige Javier Dolte desde hace algunos años. Y estamos ahí haciendo esta versión de Las Criadas de Jean Genet, que se ha transformado en un éxito de boletería porque se llena. Sí. De hecho, a mí me costó mucho conseguir entradas. Sí. Aparte, le comentamos a los oyentes que está en el Espacio Callejón y que está en un horario doméstico. Está los domingos a las 13:30. 13:30 horas, así es. Sí, y es un horario inusual, cómodo y bueno, para disfrutar esta obra magnífica. Yo he visto alguna otra versión de Las Criadas, siempre es conmovedora, pero esta es arrasadora, es increíblemente una mezcla de lo dramático, lo siniestro, ese texto, esas escenas, lo que se vive allí en ese escenario. Le vamos a pedir a nuestro operador si puede poner un fragmento que seleccionamos. ¿Cómo no? La señora nos viste como princesas, la señora cuida a Clara y a Solange, la señora nos confunde siempre, la señora nos abriga con su bondad, la señora nos permite vivir juntas, la señora nos regala lo que no les sirve, la señora es buena, la señora es hermosa, la señora es dulce, la señora nos envenena con su bondad, la señora nos humilla con su belleza, la señora nos mata con su dulzura, porque la señora es buena, porque la señora es hermosa, porque la señora es dulce. Adoramos a la señora, 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 adoramos a la señora. Bueno, esta oración como una letanía es la presentación de estas criadas. ¿Por qué elegís esta obra, Facundo? Porque esta obra pertenece a ese conjunto de obras que uno amó desde muy chico, cuando empezó a estudiar teatro. Como todo clásico, son materiales poéticos y dramáticos que permiten repensarlos
desde hoy permiten que uno pueda abrir el material y dar un punto de vista sobre ese material, y que aborda temas universales y por otro lado también muy personales que tienen que ver con Jean Genet. Sí. Jean Genet pertenece a un grupo de autores que son dueños de una atmósfera propia. Sí. Lo cual convierte a estos autores, les da como un plus de interesante y de complejidad, ¿no? De cosas interesantes. Porque él mismo era un hombre marginado, ¿no? Claro, pero más allá de la propia vida de él, su obra, su escritura, su obra dramática tiene una atmósfera que es inequívoca, que le pertenece a él y a nadie más. Entonces, sucede lo mismo con el teatro de Pinter, sucede lo mismo con el teatro de Samuel Beckett. Por ejemplo, en la vida cotidiana de cualquier parte del mundo sucede lo mismo con la literatura de Kafka, aunque la literatura de Kafka no haya sido leída, pero es frecuente escuchar, hice un trámite kafkiano. Sí. Bueno, eso habla de que hay una atmósfera, uno identifica el universo de Kafka con una serie de marcas que definen un mundo. Con Jean Genet pasa igual, y el gran desafío de hacer a Jean Genet pasa por volcarlo comprendiendo ese mundo, hay que comprenderlo no desde un lugar intelectual solamente, sino que es desde un lugar vital. Si no se lo comprende desde ese lugar es imposible hacerlo. A mí me da la sensación, no sé cuál es tu experiencia, lo que vos recogés de los espectadores, pero todos nos sentimos muy, muy tocados por ese texto, de distintas maneras. No solamente, aunque parezca obvio que el texto es absolutamente vigente desde lo social, pero también desde lo interior, desde lo individual, ¿no? A mí me pasó con la otra versión y mucho más con esta, que algo en mí se transformó después que vi la obra. No fue solamente, fui y ya está, ya la vi, me encantó, no sé. No, queda resonando y hay muchas cuerdas que... Porque yo creo que logramos llevar esa atmósfera de Jean Genet hasta el hueso. Sí. Las criadas es una obra, a mi entender, es una de las grandes obras de toda la historia del teatro, de todos los tiempos. Lo que pasa es que no siempre se va al fondo. Si no se va al fondo con Jean Genet, uno queda como en una capa muy, muy superficial, en donde no es posible leer todos los vericuetos, todas las dimensiones. Las dimensiones que son como un iceberg. Sí. En el iceberg uno ve una parte, pero uno ve una punta, pero debajo hay un mundo. Con el teatro de Jean Genet plantea muchos mundos detrás de esa primera apariencia. Desde luego, el mundo de la representación adentro de la representación, el mundo de los espejos, de cómo los espejos distorsionan, hay una imagen distorsionada de lo que uno es y de la propia realidad que uno vive. Desde luego la lucha de clases, sí, pero que no creo que haya sido un propósito en Jean Genet escribir la obra desde ese lugar, desde lo filosófico, sí, desde lo psicológico, desde lo existencial, ¿no? Lo existencial, desde la sexualidad, y desde dos aspectos también para mí fundamentales que están vinculados con la idea de que para alcanzarlo, para la redención, hay que sumergirse en la mierda, por un lado. Por otro lado, la idea del sacrificio y la idea del asesinato, el asesinato como forma de liberación. Y la idea del asesinato aparece en grandes obras de teatro, como una forma de liberación y como una forma de conciencia de saber que una vez que se cruza ese puente ya no hay vuelta atrás. No.
Yo hice una de las grandes obras que aborda ese tema, que es Macbeth, Claro. en el 2015. Por lo tanto, son muchos elementos en un solo autor, en una poética descomunalmente bella, bestial y horrorosamente bella. Es terrible, es siniestra. Y para que todo esto suceda, para que haya quedado esta sensación que vos tuviste, tiene que existir esa comprensión, te decía, de la atmósfera, pero también tiene que ser, uno tiene que contar, y en esto yo soy un agradecido, con actores que tengan un instrumento inspiradísimo. Ahora vamos a eso. Claro, y ahí yo tuve la suerte de que me digan que sí los actores que yo soñé para el proyecto. Con respecto a la obra, a mí me impactó una frase no me acuerdo en qué parte exactamente, una de ellas dice: ¿y a dónde vamos a ir si no tenemos nada? Y esa desolación, esa pequeña frase, ese desvalimiento social y moral y de todo tipo que ellas sufren, no tienen nada. ¿A dónde van a ir? Sí, porque de algún modo están atrapadas. Sí. Están atrapadas en una especie de círculo de pesadilla. Además, Facundo, creo, si nosotros, vos, yo, los oyentes, hacen una introspección, sabemos que eso existe, sabemos que es así, con distintos grados. A veces los seres estamos atrapados, los seres están atrapados en situaciones, bueno, que ahí está la tragedia, ¿no? De la cual no pueden salir y están realmente envueltos en un círculo infernal. Acá es peor todavía, porque ellas no solamente están atrapadas, sino que se sienten malditas, se sienten culpables antes de haber cometido el crimen. Son culpables por ser abyectas, son culpables por ser sumisas, son culpables por ser pisoteadas. Hay una suerte de síndrome de Estocolmo que rodea la obra también. Porque ellas de alguna manera la admiran a la señora. La aman profundamente, la admiran profundamente. Y ese juego de espejos, cuando ellas hacen ese rol, alternativamente una o la otra juega a ser la señora, ¿no? Ahí exorcizan una parte de esa cadena que las somete en el juego de representar a la señora y de cambiar roles. Lo que pasa es que para que exista la señora tienen que existir esas sirvientas, y para que existan esas sirvientas tiene que existir esa señora, y ahí también se puede hacer una lectura política, hilándola con lo del síndrome de Estocolmo, que tiene que ver con una... No olvidemos que la Francia de esos años fue una Francia colaboracionista con el régimen nazi, y los franceses terminaron siendo víctimas de eso. Sí. Se pusieron del lado del opresor y terminaron siendo los oprimidos. Jean Genet denunció esto de algún modo, lo puso sobre el tapete, desenmascaró la parte más, la zona más incómoda de la sociedad francesa, claro, de la época, una sociedad en la que las mujeres que trabajaban en las casas de familia como empleadas domésticas, en el 70 o casi 80% terminaban en neuropsiquiátricos en la época. Claro. Es decir, imagínate lo que habrá sido trabajar en esa época. Yo pienso, además, claro, cualquier cosa, y pienso que, bueno, en esto, en lo que son los movimientos, no los movimientos sociales desde lo político, sino las grandes transformaciones que son muy lentas, y un poco la imagen de la criada en este sentido y en otros sentidos quizás no tan extremos, son como una continuación de las viejas instituciones del siervo medieval, ¿no? Y del esclavo, bueno, si nos remontamos más atrás. Pero ellas son esclavas, pero además no son esclavas solamente de la señora, son esclavas de ellas mismas. Claro. Por esta idea de sentirse culpables sin antes de en el hecho práctico, digamos, de delinquir. Ya son culpables por ser pobres,
son culpables por estar escupidas de la sociedad, Sí. son culpables por ser feas, por oler mal, por ser fétidas y por estar malditas. Son víctimas de ellas mismas también. Y por otro lado son seres monstruosos, porque la idea de exorcizar a través de ese juego lo que ellas proponen es aterradora, porque en definitiva cuando agarran la fusta son peores que la patrona. Hay un relato que que no es de Jean Genet, es de Franz Kafka, muy breve, en donde hay un hombre que con una fusta le pega a su perro. Le pega. El perro ya no está llagado, tiene la piel rota, la carne afuera, consciente de que va a morir, necesita liberarse, y en un gesto logra arrebatarle la fusta a su dueño para pegarse él, y sigue pegándose él. Las criadas es un poco eso. Claro. Si el mundo en manos de esa patrona es sombrío, la alternativa que propone Genet es aún más sombría, porque esos seres víctimas del resentimiento más absoluto son capaces de transformarse en algo peor, tal vez. Claro. Es decir, si incubamos a la serpiente, lo que va a salir, incubamos el huevo de la serpiente, lo que va a salir del huevo es la serpiente. Claro. Me parece, más allá de decir, no quiero que vayamos al valle, pero es realmente para una profunda reflexión de este momento, ¿no? Sí. Bueno, esos son, para retomar con lo que hablamos al comienzo, esos son los grandes autores. Sí. Esos son los grandes dramaturgos que escapan con sus obras, con su escritura, escapan a lo coyuntural de un cierto tiempo. Sí. Y empiezan a capturar los claros oscuros de la condición humana de todos los tiempos. Claro, es universal. Bueno. Es universal, ¿no? Facundo, ¿y cómo, ya que hiciste la breve referencia, y ahora me gustaría que la profundicemos, de la elección de estos tres magníficos actores, Claudio Pazos, que es un gran actor, Pablo Finamore y Ocampo, Dolores Ocampo, que son los tres magníficos. Grandes actores. Sí. Grandes. ¿Cómo fue contactarte con ellos? A Claudio ellos? Y a Pablo yo los conocía, porque los tres trabajamos. Yo fui dirigido por Jorge Labelli 2 veces como actor. Qué maravilla. La primera vez, en el primer trabajo que Jorge vino a dirigir con actores argentinos en el año 98, que fue 6 personajes en busca de un autor. Yo audicioné para él y finalmente quedé elegido para interpretar el rol del hijo en la obra. Y 8 años después él dirigió una versión de Rey Lear y volví a trabajar con él. Yo hacía el Duque de Albany en esa versión. Y Pablo y Claudio también habían sido elegidos para trabajar en Lear, y ahí nos conocimos. Algunos años después lo llamé a Pablo para mi versión de Macbeth y él aceptó, hizo el rol de Banquo. Nos hicimos muy amigos y lo volví a llamar para mi versión de la obra Amarillo de Carlos Omigliana, que hicimos 2 temporadas, una en el Celsit y otra en Andamio 90. Entonces lo llamé para esta obra. Y a Claudio, a quien yo también admiré desde que lo conocí, y lo vi en varios de sus trabajos como actor, nunca pudimos, después de ese Rey Lear que nos encontró, nunca habíamos podido coincidir, y finalmente logramos coincidir. ¿Lo viste en Magallanes? Sí, y el Jorobadito, bueno, una cosa
el texto de arte, formidable, ¿no? Y antes de la pandemia, Andrea Bonelli me invita a ver una obra musical que se llamaba Caníbal, en el Teatro Picadero. Y fui al estreno y cuando se prendió la luz apareció Dolores Ocampo. Y te encantó. Y casi me desmayo, porque es un estilo de actriz que a mí me gusta ver, en hombres y en mujeres, ¿no? Que son actores que son como que ante el menor estímulo, como si se tratasen de la cuerda de un instrumento, de un violín o de un violonchelo, ante el menor estímulo suenan, claro, vibran. Y entonces actúan todo, hasta el aire que respiran, los pasos que dan, cómo se sientan, la ropa que mueven, los hombros, la expresividad de los ojos, el juego vocal. Actores con una gran técnica, los tres, y con una gran capacidad de trabajo y una gran inspiración. Y cuando vi a Dolores dije, acá tengo a la señora. Y me acuerdo que yo llegué a mi casa, escribí sobre ella en mi Facebook, diciendo, acabo de descubrir, yo no la conocía a Dolores, y lamenté enormemente no haber podido ver, no haber podido disfrutar antes de su talento, claro, en otras obras. Y la contacté, le mandé la obra y me dijo que sí. Y bueno, nos hicimos un festival trabajando juntos. ¿Cuántos meses? Ella es una maravilla. Trabajamos 3 meses. Tuvimos un par de encuentros anteriores de empezar a ensayar el año anterior a este año, en mi casa. Yo me encontré con ellos para hablar de aspectos de la producción, pero también para leer una vez el material, para contarles para qué lado yo quería, cuál era la dirección, el rumbo que yo quería darle al material, y al mismo tiempo para que suceda algo que a mí me parece que es fundamental en el teatro, que es que cualquier proyecto artístico que uno encare tiene que generar una condición previa de calidez y conocimiento entre los actores. Peter Brook, por ejemplo, organizaba encuentros para que los elencos cocinaran y se emborracharan entre ellos. Pero es una forma, claro, porque después tenés que poner el cuerpo con el otro. Sí. En el caso de Las Criadas, los actores se escupen, transpiran, se pegan, se tiran al piso. Entonces, si no tenés confianza con ese cuerpo, con esa alma que está entregando todo lo que entregan ellos arriba del escenario, ¿cómo haces? Facundo, ¿y cómo fue? Porque para los oyentes que todavía no la vieron, hay un gran trabajo de lo corporal, una gran expresión y una gran contundencia, ¿no? Sí. No hay nada sobreentendido, ocurre allí. Sí, ocurre de mentira. Eso? Sí, pero ocurre. Pero ocurre, porque el teatro bien hecho hay una definición de la Belli que yo la encuentro perfecta, pluscuamperfecta. El teatro es el juego de la verdad en un espacio donde todo es mentira, donde todo es ilusión. Se juega la verdad en el contexto de una mentira. Actuar es mentir. Nosotros nos ponemos el traje del personaje que vamos a hacer, vivimos las situaciones prestadas. Pero lo viven. Sí, somos reyes, somos asesinos seriales en el teatro, somos seres marginales, en fin, somos de todo, somos mujeres, yo he hecho de mujer en el teatro, en una obra de copy. Esa verdad está muy organizada en términos físicos porque hay violencia física. Sí. Entonces yo sugería una serie de ideas, les transmitía una serie de ideas, y después ellos como actores empezaban a organizarlas en movimiento, a ver qué convenía o no. Entonces lo íbamos armando en frío, después lo probábamos en caliente. Se sufre un poco, bueno, es que el espectador sufre. Es que es la intención, es que si no se puede hacer este autor. Claro.
es imposible hacer este autor. Cuando yo hice Macbeth, el asesinato de Lady Macduff era una de las cosas que más impresionó como yo lo planteé. Y yo pensé, ¿impresiona solamente por lo que vemos? No era gore, pero no, impresionaba porque estaba entendido el universo del autor, estaba entendida la idea de Shakespeare y estaba profundamente entendida la mente de Macbeth en el asesinato de Lady Macduff en manos de los asesinos de Macbeth. En Macbeth, él sabe que la mujer de Lady Macduff es una amenaza para él a futuro porque puede tener hijos que puedan disputarle el trono. Claro. Entonces lo que hace es matar a los hijos que Lady Macduff ya tiene y matarla a Lady Macduff. Solo que yo elegí que el asesinato de Lady Macduff, el cuchillazo, fuera en su vagina, porque ahí está la síntesis de romper con la posibilidad de la descendencia, ¿no? Y de la reproducción. Claro. Entonces, claro, había funciones donde la gente pegaba un grito, porque uno veía, hecho como los dioses, la trampa de cómo ese cuchillo asesinaba. Cuando la idea que uno captura de los autores, cuando uno la profundiza, la entiende y la vuelca en el escenario con coherencia, eso es disparado hacia el espectador sin anestesia. Sí, tal y esto cual. es lo que pasa aquí en Las Criadas. Yo creo que es por eso también que es un éxito. Porque creo que le hemos hecho un aporte. Involucramiento, sí. Yo creo que le hemos hecho un aporte a la obra. Sí. Hay un consenso general del público y de los críticos y de la gente que viene a ver la obra de teatro y de no teatro, pero que han visto otras versiones de Las Criadas, en donde sienten que aquí hay algo que completa, que no habían visto antes, que fue develado por primera vez. Sí. Osvaldo Quiroga dijo que es la mejor versión de Las Criadas que vio en su vida. Sí, no lo pongo en duda. Y citó la versión de Nuria Esper, por ejemplo, que es una gran versión, y además hay que pensar en el contexto de los años en que la versión de Nuria Esper con Julieta Serrano que dirigió Víctor García, estamos hablando de los años 70. Por lo tanto, bueno, estamos muy orgullosos de lo que pasa. Sí, es decir, hay muchas obras buenas. Esta es excelente, ¿no? Y bueno, sin exagerar, realmente uno arriba a otro nivel de comprensión, incluso de la vida de uno, de la vida social, después de ver esta versión de Las Criadas. Te quiero preguntar, Facundo, ¿cómo fue elegir a dos varones para hacer Las Criadas? Esto tiene que ver con el juego de la representación dentro de la representación. Yo no soy original en esto, no es la primera vez que se hace, con Gené o con cualquier otro autor, pero como Las Criadas representan la idea de que sean dos intérpretes hombres, expande la idea de la representación, es decir, hombres que actúan mujeres, que actúan criadas, que actúan a la señora y que a la vez intercambian sus propios roles. Y por otra idea que yo experimenté como actor en el año 96, en mis años de estudiante en Francia yo tomé contacto con la obra completa de Copy, el teatro de Copy, y me enamoré de una obra que se llama Las Cuatro Gemelas. Compré los derechos y se la di a quien fuera mi maestro de toda la vida en el teatro, Miguel Gerberov. Y Las Cuatro Gemelas esconde veladamente y burlonamente homenajes a Jean Genet con Las Criadas. Y yo le propuse a Gerberov hacerla con hombres, Las Cuatro Gemelas. Y él me dijo, no, hagamos que sean hombres y mujeres. Éramos dos hombres y dos mujeres haciendo esas gemelas. Y Miguel tuvo una idea acertadísima, porque lo que sugirió ese trabajo de investigación en términos expresivos es que el mundo de la ferocidad, de lo violento, de lo mesiánico, empieza a perder un género identificable como para que aparezca un nuevo género.
ya no son ni hombres ni mujeres, son otra cosa. Sí, vos sabés que yo tuve también esa sensación cuando fui a ver Un mar de luto. Ajá. Que está haciendo Alfredo Martín. Alfredo Martín, sí, sobre los textos de Federico García Lorca. Sí, y creo que son 9, el elenco son 9 personas. Y es eso que vos decís, no son hombres, no son mujeres, es como una humanidad puesta ahí en acción, ¿no? Con un drama también, con una tragedia, podríamos decir que universal y más allá del tiempo, ¿no? La del Mar de Luto y la de la casa de Bernarda Alba. Y no sé si también nosotros como espectadores cambiamos. Bueno, obviamente la sociedad cambió, pero no se ven estas criadas travestidas. No, yo no quería. No, es que no, yo no quería, eso. Al contrario, yo quería que se le vean los pelos de las piernas, que se vea esta cruza, con rasgos de masculinidad, pero porque ¿en dónde aparece esta especie como de nuevo subgénero, si querés, o de nuevo género? Aparece en la infinita y lamentable posibilidad del ser humano que trasciende los géneros con relación a la crueldad. Sí. Porque el personaje de Dolores de Ocampo es una mujer y sin embargo es un monstruo. Sí. Uno tampoco puede decir, usa vestidos, usa zapatos de mujer, usa collares, usa joyas, pero es un monstruo, no es una mujer. Por lo tanto, la condición humana se empareja en una nueva categoría. Y se amplifica. Sí, una nueva categoría, en la categoría, no hay género para la crueldad, para la violencia, para las formas del sometimiento, para las formas del totalitarismo. Y las formas del sufrimiento infinito que atraviesan esos seres, ¿no? Facundo, y otra cosa que es muy, muy interesante, además del espacio escénico, que es muy amplio, no sé, quizás yo estaba en un lugar, bueno, vos te acordás dónde estaba, sí. Y tenía una visión, fui varias veces al espacio Callejón, pero bueno, no sé, esta vez lo vi en otra dimensión, grande, no sé, pasaban muchas cosas, ese lugar era inmenso. Y otra de las cosas que yo te quiero preguntar para que vos las comentes es el vestuario y esa escenografía donde está como ese dressoir, donde están las joyas, donde están los elementos que usa la señora, los vestidos, ese perchero. Hay pocas cosas sobre el escenario, pero las cosas esenciales y significativas, ¿no? Lo primero es la imagen de la Virgen que hay, esa Virgen de aproximadamente 6 metros. ¿Tanto? Y es enorme, sí. Que está presente todo el tiempo. Y eso convierte el dressoir de la señora en un altar. En un altar hacia lo divino. Ahí tenés otro juego de espejos que se refleja en la realidad de la escena. Es decir, a través de la señora ellas van por lo divino, porque ellas ven a la señora como una persona divina, pero también al mismo tiempo hay una distorsión, porque la señora no es divina, es un monstruo. Digamos, yo siempre que leí Las Criadas tuve una idea contraria a lo que generalmente se muestra en las versiones. Esto no lo digo para criticar a nadie. Incluso la versión inglesa de Las Criadas, hecha por Glenda Jackson y Susan York, muestran a una mujer de la alta burguesía francesa sobre Place Vendôme. Claro. Y yo creo que no, yo creo que la señora es una burguesa de poca monta, decadente, que habla del señor como si fuera... Ella a su vez también es sometida, ¿no? Sí, claro, todos. Ahí está, es un círculo infernal de gente que cree que es lo que no es. Por supuesto, en comparación al cuartito donde duermen las criadas, con esas camitas de hierro, ese dressoir es una cosa fantástica. Para ellas es un altar. Después hay pocos elementos
que terminan de completar el imaginario Sí. de este supuesto esplendor, que es esa especie de perchero con algunos vestidos, con algunos sombreros, zapatos. La capa roja. Y un lugar para la capa de la ceremonia, para ese vestido que ellas usan, que tiene una particular simbología. Porque hay algo de religioso en ese vestido, en esa capa, que se emparenta con cierta ropa de ceremonia religiosa católica, cierta cosa papal. Papal, exactamente. Por un lado, y después la diferencia entre el rojo, porque es un vestido reversible, es esa capa reversible del rojo primero con el blanco del final, cuando se va a cometer el sacrificio, el suicidio, tiene que ver con un texto de la obra en Jean Genet, refiriéndose al luto de las reinas. Con esos elementos, bueno, y después hay una mesita pobrecita con 2 sillitas, con un teléfono y un despertador. Sí. No se necesita más para contar las criadas. Claro, aparte nada distrae. No, porque el centro de esa obra, por supuesto, mira, yo en general, esta es la producción, en mi experiencia como director, yo no dirigí tanto. Hice 4 espectáculos como director, sí actué desde los 20 años a esta parte, o antes incluso, muchísimas veces. Pero como director no. Pero en general yo tiendo a hacer espectáculos que tienen una gran factura técnica de despliegue escenográfico. El Macbeth que yo hice hoy sería imposible. 18 actores, muros de 9 metros que se abren y se cierran, muertos colgando desde el techo que caen, en fin. Amarillo también, un sistema que emulaba, un dispositivo que emulaba el circo romano con rejas, los actores saliendo entre las rejas, en fin, varias cosas. Aquí no, si yo hubiera hecho Las Criadas en el Teatro San Martín, probablemente hubiera hecho una cosa en términos visuales más impactante aún todavía. La Virgen hubiera tenido probablemente 20 metros, el manto de la Virgen hubiera cubierto todo el escenario, las flores hubieran sido ya directamente, en fin. Pero en el teatro manda siempre el espacio. Claro. Y el espacio callejón es un espacio que tiene sus propias reglas y uno no puede ir más allá de lo que las reglas espaciales determinan. Y hay como una especie de escalera. Eso es parte de la estructura del teatro, claro, que yo la aproveché. Claro, sí. Esa escalera que sube al entrepiso y el descenso de la señora que baja. Esto ayuda y refuerza, ¿no? La señora viene de arriba. Claro. Y la imagen de la Virgen hacia arriba, digamos. Y aparte el arriba marca el abajo, ¿no? Marca el abajo, ¿no? Claro. Ahí está lo de las clases sociales. Sí. Así que fue la sala pertinente para hacerla. Sí, una magnífica obra. El tiempo se va como... Conmigo pasa siempre, yo soy muy charleta. Me encanta. Pero me parece que están nuestros compañeros del próximo programa por ahí merodeando. Entonces repitamos que están Las Criadas en el Espacio Callejón los domingos a las 13:30. Así es, las personas que quieran venir, los oyentes que quieran venir, tienen que comprar las entradas por alternativa teatral. Sí, con bastante anticipación. Más o menos con 15 días de anticipación, porque se agotan con 15 días de anticipación las entradas. Sí, me avisó un amigo, Dante, y bueno, 2 amigos, Dante y Leandro, que consiguieron ya hace 2 semanas entradas para este domingo. Para este domingo que ya se agotó, el 20 ya está agotado. Quedan algunas para el último domingo de agosto. ¿Van a seguir? Sí, vamos a seguir porque es un éxito. Y además ganamos las nominaciones para los premios ACE. ¿Qué menos? Como mejor obra de teatro alternativo, mejor actor Pablo Finamore y yo como mejor director. Claro. A mí me gustaría que le transmitieras mis saludos, mi agradecimiento, mi admiración a los 3, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sí, realmente. Ellos se merecen todas las felicitaciones y toda la devolución
de la mayor calidad, porque dejan verdaderamente el alma. No es frecuente semejante nivel de entrega actoral. Es cierto. Sobre un escenario. Y el espectador vibra con eso, vibra, no es que salí del teatro y me fui a, no sé, no. No, mucha gente me dijo, qué suerte que salimos a las 3:30 de la tarde, que es de día. Porque, por la angustia, ¿no? Por la angustia, sí. Pero bueno, la angustia, pero también es me parece a mí, como una forma de reflexión, de indagación interna. No es una experiencia que uno olvida, lo digo sinceramente, ¿no? Que lo olvida en un rato. No es teatro burgués. Sí. No es un teatro complaciente. Esto es algo que... bueno, yo estoy en las antípodas del teatro complaciente. Claro. Yo no... a mí el teatro burgués no me interesa. Digamos, claro. Gente más o menos educada, que se para más o menos bien, que habla más o menos bien y que hace una cosa que no le importa a nadie, ¿no? Para mí el teatro... Y quedamos todos bien. Claro, no, para mí el teatro tiene que interpelar. Así es. Y yo creo que con Las Criadas estamos interpelando. Es cierto. Bueno, yo te agradezco mucho tu Por tiempo, favor, muchas tu gracias, visita aquí, y me gustaría que nos despidamos hasta la semana que viene, Martín, con un tema tuyo. Muy bien. Con un tema que vos interpretás, el pampeano. Muy bien. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Y nos veremos pronto. Gracias, Martín. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político.